Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con el siguiente capítulo de esta maravillosa historia. Y sí, después de... ¿cuánto ha pasado? 3 semanas. Ok, sí me tardé un poquito, pero finalmente les traigo aquí el nuevo capítulo de Suke Hime. Aunque bueno, vale la pena, ¿de acuerdo? Vale la pena porque literalmente les había traído 2 capítulos seguidos semanalmente y pues tenía que tomar un descansito para analizar todo. Y creo que el capítulo de hoy me quedó espectacular. Bueno, no espectacular, pero muy bueno para los estándares que manejo. Les estaré leyendo la caja de los comentarios para que me digan lo que les pareció. Pero por favor, amigos, se los pido inmensamente. Son 700 personas o 650 las que ven este film. Por favor, simplemente les pido una reseña. Quiero leer comentarios para saber lo que les gusta de la historia. No simplemente un comentario de muy buen capítulo que con el spam que me traigo todos los días ya es suficiente. O sea, se los agradezco. Pero una reseña, como han podido ver algunos, mi mejor escritor de reseñas ya no ha aparecido últimamente. Y pues estoy un poquito deprimido y no me salen los capítulos por lo mismo. Ya que como no tengo quien me diga las cosas, lo que más me gustó, las teorías, pues se me baja la inspiración y por eso tardo más con los capítulos. Así que si quieren apoyarme a que siga sacando capítulos, dejen un like y hagan reseñas de lo que les parece, qué es lo que más les intriga, cosas curiosas que notaron, cosas así. Y las personas que lo hagan las saludaré en el próximo capítulo, pues como mención especial. Así que simplemente les pido eso, no es mucho, así apoyan la teoría y que sigan subiendo capítulos. Ah, y es verdad, si todo sale bien, el arco número 2 se acabará en el capítulo 32. Así que desde este capítulo, bueno, desde el capítulo anterior, que es el 17 al 32, será el arco que manejaremos la saga de Gokagiri. Así que bueno, esto yo lo estuve sacando en estos días que estuve analizando, revisando la historia, para no estar escribiendo simplemente a lo loco, y simplemente se lo quería comentar. Así que bueno, con eso dicho, espero les guste el capítulo de hoy. Por favor, lo vuelvo a repetir, reseñas, por favor, quiero reseñas para leer y ver que les está gustando la historia. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando estar dentro, pero bueno, comencemos ahora. Arco segundo. Pilares del futuro. Capítulo 18. Pecado incompleto. Ciudad de Cuyo. Viernes 14 de octubre del 2011. En algún lugar de las afueras de Cuyo. Welsh Dragon, Overbuster Balance Breaker. El equipo potenciado rugió con fuerza, ganándose una leve sonrisa del cadre de Grigori, que miraba todo el espectáculo desde el suelo con interés. En el cielo, la figura de un chico con ojos color miel se cubrió por completo por una armadura roja. Esta sería la primera vez que aquel chico usaría el poder completo de su balance breaker en su forma perfecta. Antes, el castaño lo había estado usando de forma incorrecta, tal y como se había demostrado durante el compromiso de la princesa carmesí, Rias Gremori. Pero ahora, después de más de 4 meses de un duro entrenamiento, finalmente, el chico pudo acceder a su forma perfecta, y ahora lo estaría probando. En un combate mano a mano contra su némesis. Contra su enemigo predestinado. El dragón emperador blanco. Vas a caer, Valí. Yo rugí, mi emoción y alegría inundando mi declaración. Ven, mi rival, no me decepciones, Valí respondió con un tono tan tranquilo como siempre y francamente me irritó, cómo podía estar tan tranquilo, tan descuidado. Incluso ahora cuando por fin había alcanzado este poder. Aumentar. Con la carga de poder recorriendo mi cuerpo, me abalancé sobre Valí con el puño hacia atrás. Al ver esta acción, Valí esperó hasta el último segundo antes de que su puño reaccionara y entrara en contacto con mi cara. El golpe fue desviado por mi casco y continué atacando, luego sentí un fuerte drenaje sobre mí. Dividir. Aumentar. Fue mi respuesta antes de golpear a Valí en el estómago. Respondió con un cabezazo que me hizo tambalear antes de seguirme con un gancho en la barbilla, su bombardeo no se detuvo, siguió rápidamente con más ataques. Me dio un rodillazo en el pecho antes de golpearme en la cara enviándome hacia atrás. Aterricé de culo justo enfrente de Azazel. No he terminado, me dije mientras apretaba los dientes antes de levantarme. Puedes hacerlo mejor, antes eras solo un estudiante promedio y ahora eres el emperador dragón rojo, pero aún así todavía te falta determinación. Valí habló con desdén en un intento vago de hacerme enojar. Espero puedas mantener esa sonrisa de niño bonito por más tiempo porque ahora comienza mi ataque. Bost. Bost. Hagamos esto, Tribe. Rugiendo a todo pulmón, di un leve grito de batalla antes de cargar directamente contra Valí. Eso estaba esperando, todavía puedes esforzarte aún más. Dijo el divertido, mientras esperaba recibir mi ataque, sonreí, lo tenía justo donde lo quería. Cuando me acerqué saqué mi brazo izquierdo, y me preparé para sacar mi as bajo la manga. Ascalón. Grité mientras la espada para matar dragones se extendía desde mi guantelete, prácticamente podía ver los ojos de Valí agrandarse mientras saltaba hacia atrás esquivando la espada.
pero seguí aprovechando mi ventaja, logró esquivar 3 golpes antes de que lo alcanzara con el cuarto enviándolo hacia atrás aún de pie, pero su equilibrio estaba caído. Pude ver su sonrisa arrogante, pero pude ver un tinte de alegría. Así que al final esa maldita espada te aceptó, dijo Balí mientras se limpiaba un poco de sangre de la boca con calma, su división divina todavía presente en su espalda. Sin embargo, todavía no ha terminado, respondió Balí con una sonrisa. Desvanecedor del equilibrio del dragón que desaparece. Allí viene. Hablé con anticipación mientras observaba a Balí activar su balance Breaker. Prepárate, compañero. El anfitrión del blanco finalmente te está tomando en serio, ahora comenzará una lucha entre dragones. Intervino Drive. Balí luego me cargó. Fui tomado por sorpresa antes de que un puñetazo en mi cara me devolviera a mis sentidos. Un divide seguido de inmediato. Pude sentir mi poder drenarse y apreté los dientes mientras capeaba el aluvión de ataques de Balí tratando de contraatacar, pero siguió empujando antes de que me derribara con una patada giratoria en la cara. Sin embargo, en lugar de salir volando como él esperó que sucediera, soporté el impacto y logré tomar su pierna mientras lo arrojaba hacia el suelo. Bost. 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 Dragón Smasher. Cargando un poderoso ataque de energía en su pecho, Issei lo lanzó en contra de Balí, la inmensa ráfaga de poder amenazando con volar la armadura del emperador blanco. Divide, divide, divide. La voz de Albion resonó por el campo de batalla, y el gigantesco rayo de energía lanzado hacia él fue disipado lentamente, una señal de que el poder había sido absorbido. Con el rayo disipado y los rayos del sol apareciendo gradualmente mientras la mañana llegaba, ambos dragones celestiales se miraron el uno con el otro. Sus cascos dejados de lado mientras sus ojos se encontraban de frente. Claramente ambos estaban emocionados por continuar su batalla, pero entendían perfectamente que el tiempo de combate había terminado. Bajen los dos ahora. La voz tranquila y aburrida de Azazel resonó por el claro, y ambos dragones se encontraron descendiendo hacia el suelo, sus balances Breaker desactivándose en partículas de luz mientras descendían lentamente. Debiste haber dejado que barriera el suelo con el Azazel, el señor Don Perfecto necesita que alguien lo baje de las nubes. Si no lo hacemos pronto, es muy probable que empiece a batear para el otro lado. Issei se burló con diversión, mientras veía de reojo con una sonrisa poco disimulada, como Balí simplemente rogaba los ojos y suspiraba con cansancio. Azazel, ¿puedo irme de una vez? Estoy cansado de jugar a la niñera con este estúpido dragón amante de las tetas. ¿Me liberas de esta tortura para cumplir con mis obligaciones? El albino cuestionó con fastidio, y Azazel se encontró sonriendo al ver el estado tan expresivo que Issei provocaba en su muchacho. Puedes retirarte, Balí, ya has cumplido con tu cuota de entrenamiento diario. Solo no te olvides que el domingo iremos de campamento y no puedes faltar. ¿Entendido? Azazel señaló y el joven demonio simplemente respondió con su habitual HMPH, antes de abandonar el área en un círculo mágico de teletransporte. Ahora que el bastardo se fue, ¿qué haremos ahora, Sensei? La voz energética de cierto castaño entró en los oídos de Azazel, y este se encontró dirigiendo su atención hacia la figura de su segundo aprendiz. Yodo Issei había cambiado mucho en los últimos 4 meses desde que había comenzado su entrenamiento. Ahora no solo lucía un físico más marcado, sino que sus facciones japonesas se habían endurecido, dándole una mirada más profunda y un aire de madurez que no había estado en el chico meses atrás. Sensei. ¿Me estás ignorando? Issei preguntó con molestia, mientras una leve sonrisa se deslizaba por el rostro de Azazel. Para nada mocoso, simplemente estaba pensando un poco en el progreso que has tenido en los últimos meses. Digo, ¿no crees que has avanzado bastante a comparación de cómo eras durante tu enfrentamiento contra el heredero de la casa Fenix? Ante la mención de aquel acontecimiento, la mirada de Issei se endureció, dejando de lado cualquier indicio de diversión en su rostro. Los recuerdos de aquella batalla regresando a su mente, mientras su propio subconsciente evaluaba las palabras de su maestro. Antes, no había tenido un estilo de combate a la hora de pelear, y simplemente se había conformado con abrumar al enemigo usando su velocidad y poder. Algo que lo había llevado a ser derrotado por Riser con extrema facilidad, debido a que este poseía tanto un estilo de combate como la experiencia necesaria y el poder para abrumar y destruir sus intentos de pelea. Aún ahora, incluso cuando ya hubiesen pasado más de 3 meses desde ese incidente, podía sentir el dolor que los golpes de Riser infligieron en su cuerpo. La facilidad con la que había sido vencido aún resonaba en su mente, y fue esa experiencia la que lo llevó a esforzarse cada día para ser más fuerte. Sin embargo, ahora que Azazel le había recordado aquella pelea, su mente no dejaba de hacerse una única pregunta. En su estado actual, ¿él podría ser capaz de derrotar a Riser? Pensar esto, hizo que su mente instintivamente vagara hacia el pasado y se encontrara reflexionando sobre sus avances. Durante los últimos 4 meses se había esforzado en aprender y perfeccionar todo aquello que le faltaba como guerrero. Técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Experiencia a la hora de pelear, el manejo de su balance Breaker. Nuevas técnicas para agregar a su arsenal, y sobre todo, un mejor entendimiento espiritual con su propio cuerpo.
Solo 4 meses habían bastado para poder agregar todo esto a su persona, y si era sincero consigo mismo, se sentía más confiado en su poder. Sin embargo, eso no significaba que fuera a creer ni por un solo segundo, que sería capaz de derrotarlo si lo volvía a enfrentar. Podía ser fuerte, pero comprendía perfectamente que Riser aún estaba lejos de su liga, al igual que lo estaba el Emperador Blanco. Pensar en su rival, trajo una nueva oleada de pensamientos, y su reflexión se dirigió hacia otro problema que tendría que afrontar tarde o temprano. Balí podía haberse convertido en su rival y en su compañero de entrenamiento durante los últimos 4 meses, pero eso no significaba que él estuviera dando todo de sí durante sus breves enfrentamientos. Él sabía perfectamente que el blanco se estaba conteniendo, esperando pacientemente a que se hiciera más fuerte, para así poder tener esa pelea tan esperada que todos los portadores de los dragones celestiales tuvieron tarde o temprano. Lo estaba nutriendo con su experiencia, y lo estaba ayudando a volverse más fuerte bajo las órdenes de Azazel, pero al final, Issei sabía que todo esto que estaba haciendo para ayudarlo a crecer, culminaría en un combate a muerte para probar el poder de Balí, y así poder cumplir con el destino que Drake había profetizado. Antes, cuando Drake le informó de esta amenaza durante su tiempo en aquella dimensión, él había pensado que estaría bien cuando llegara ese momento, confiado en que podría manejar al Emperador Blanco. Sin embargo, ahora que ya se había batido en breves encuentros usando todo su poder, y el blanco simplemente lo había tomado como un simple juego. Sus ideas habían cambiado. Y se había encontrado temeroso de que aquel día llegara más rápido de lo que había anticipado. No era que tuviera miedo de morir en aquel combate. O bueno, tal vez había un poco de eso. Pero lo que más le preocupaba era que tendría que enfrentar a una persona cercana con la intención de acabar con su vida. No quería admitirlo, pero Balí se había convertido en alguien a quien respetaba y que ciertamente podía llamar amigo. Lo llamaba su rival aunque eso significara que el otro lo viera como un igual, algo que no creía que el blanco viera en él, ya que a sus ojos él simplemente no estaba a su altura. Pero incluso sabiendo esto, Issei ya había tomado una decisión. Una decisión que lo impulsaba a que Balí lo reconociera y lo viera como su igual. Tal vez no fuera ahora ni en unos meses, pero él se aseguraría de estar al mismo nivel que su rival, y haría que aquel enfrentamiento predestinado que tarde o temprano tendría que afrontar fuera una de las batallas más duras y recordadas que aquel albino alguna vez tendría que enfrentar. Porque aunque él quisiera matarlo en aquel momento, él se aseguraría de derrotarlo y romper con su estúpida actitud que proyectaba hacia los demás, y allí finalmente cuando él demostrara su poder como el Sekiryutei, Balí lo aceptaría como un igual. Lo que acabas de pensar es muy gay de tu parte, ¿no crees? La voz burlona de Drake resonó por su cabeza, e Issei se encontró quedándose helado por las palabras de su compañero. Después de todo, ahora que Drake lo había señalado y se tomaba el tiempo para analizar cada cosa que había dicho, podía sentir una tensión sexual en lo que había pronunciado y ciertamente no le gustó lo que insinuó. Ni una palabra, a nadie de lo que pensé Drake. Gritando mentalmente en su cabeza, Issei se metió las manos a los bolsillos de su chaqueta, mientras la risa incontrolable del dragón Gales resonaba por su mente. TSK, ¿en serio eres molesto? Issei se quejó por lo bajo ganándose una ceja levantada por parte de Azazel. ¿Sucedió algo con Drake? Azazel preguntó curioso e Issei simplemente negó con su cabeza. Nada en realidad, simplemente se está riendo de algo que pensé, pero no es importante. Encogiéndose de hombros ante la respuesta de su alumno, Azazel pasó uno de sus brazos por sus hombros y empezó a caminar con él a cuestas. Una idea habitual pasando por su mente como cada vez que terminaban su entrenamiento en la mañana. ¿Vamos a Chest? Él preguntó, y una sonrisa se deslizó por el rostro del castaño. Esperaba que dijeras eso, no quería ir a casa con el estómago vacío. Dando una rápida respuesta a su maestro, Azazel sonrió ampliamente y de inmediato, un círculo mágico de teletransporte se empezó a formar debajo de los dos. Aún era temprano en la mañana, y las clases de Issei no empezarían hasta dentro de 2 horas, por lo que tendría el suficiente tiempo para ir a desayunar. Un hábito que habían tomado en el último mes y que ciertamente Azazel disfrutaba cada vez más. Cuando los ojos profundos color onix de cierto adolescente se abrieron por primera vez esa mañana. Sasuke se encontró parado en un vasto campo verde, a lo lejos podía ver muchas montañas altas, cascadas enormes con multitud de vegetación, que se extendían por kilómetros de distancia, y enfrente de él, la vista familiar de 2 bijus mirándolo tranquilamente. Si me han traído a este lugar tan abruptamente en la mañana, significa que algo volvió a suceder con mi cuerpo, ¿no es verdad? Ante la pregunta lanzada tan casualmente, los bijus asintieron con la cabeza en confirmación, antes de transformarse en su forma humana y pararse a ambos costados del azabache, que para este momento ya se había sentado en posición de loto y se había quitado la camisa, permitiendo que sus 2 pares de alas blancas se desplegaran en su totalidad. ¿Volvió a suceder o es otro cambio imprevisto? Él cuestionó con aburrimiento, ya acostumbrado a esta rutina que se había vuelto tan frecuente en su vida. Es otro cambio imprevisto. Pero podemos manejarlo.
Gyuki fue el primero en hablar, y Sasuke se encontró suspirando con cansancio, mientras sentía como la energía de cada biju recubría sus alas. ¿Tiene que ver con mi chakra o con la maldita cosa de caída, que todos los ángeles tienen? Haciendo de nueva cuenta otra pregunta, Sasuke apretó los dientes cuando sintió un tirón de energía, proveniente de la ala que Gyuki estaba manipulando. Mocoso insolente. Sabes muy bien de dónde están viniendo estos malditos problemas. Y encima tienes la arrogancia de preguntar como si no lo supieras. El biju de 8 colas regañó con molestia, y una sonrisa divertida se deslizó por el rostro del azabache. ¿Qué puedo decir? No puedo controlar mis deseos desde que Serafal me dio mi regalo de cumpleaños. Sasuke se jactó con un tono juguetón, ganándose un golpe en la cabeza por parte de la chibi. Bastardo, deja de regodearte que ya no eres virgen, créeme que ya lo sabemos. No has sido el mismo desde que ese demonio te sedujo y se metió entre tus pantalones. Archibi declaró con molestia, y Sasuke solo pudo sonreír divertido ante el recuerdo tan feliz de ese día. Desde que había vuelto a Kuo, las cosas se habían calmado, y su vida se había tornado divertida y pacífica con la presencia recurrente de Serafal. Claro, aún no podía estar con ella todo el tiempo, por las responsabilidades que tenía en el inframundo, más el hecho de tener que ocultar su relación. Pero después de haber hablado las cosas, los dos habían llegado a un entendimiento, y cada cierto tiempo Serafal lo visitaría para estar juntos y tener su tiempo como pareja. Porque sí, ahora eran una pareja oficial. Esto se había formalizado justo el día de su cumpleaños. El día en que cumplió los 19, los dos habían finalmente dado ese paso que durante tanto tiempo habían esperado, y así, esa misma noche ambos se entregaron el uno al otro. Je. No pudiendo aguantar más la risita pervertida en su garganta, Sasuke se empezó a reír y los ojos de la chibi se abrieron con horror. Esto está cada vez peor. Isobu, dale una descarga. Ante la orden dada por su hermano, Isobu hizo lo que se le pidió, y un torrente de energía fue descargado por todo el cuerpo de Sasuke haciéndolo parpadear rápidamente. Volvió a suceder, ¿verdad? Con su mente nuevamente en línea, Sasuke cuestionó a sus compañeros de mente y estos asintieron en confirmación. Mierda. Maldiciéndose mentalmente, Sasuke apretó sus puños con impotencia mientras la realidad lo volvía de golpear. Nuevamente había perdido el control de sus emociones y se había dejado llevar por ellas. Algo que había estado sucediendo desde que había estado con Serafal meses atrás. La razón. Sencilla. Su caída a ángel caído, o al menos eso era lo que Gyuki le había dicho la primera vez que había perdido el control. Según él, estos efectos secundarios eran debido a la metamorfosis que todos los ángeles experimentan a la hora de caer. A este suceso se le conocía como el punto cero. Un momento en que el libre albedrío en la mente de los ángeles empieza a desarrollarse, permitiéndoles hacer todo aquello que habían tenido prohibido. Lo que los lleva a que sus alas blancas se oscurezcan, mientras su halo de luz se rompe desapareciendo de su cabeza, como una forma de marcar la oscuridad naciente en un ser divino y la liberación de las ataduras que impedían acciones humanas. Cuando eso sucede, su transformación está completa y todo el efecto de desarrollo en sus mentes se esfuma en el aire, permitiéndoles volver a la normalidad. Sin embargo, con él las cosas no funcionaban de esa manera. Después de todo, al tener a aquel ser que ayudó a crear ese sistema de evolución o involución sellado dentro de él, su transformación no se puede completar, y sus alas permanecen puras aun cuando éstas ya cargan con un pecado establecido, y su halo de luz se mantiene encima de él pero con una energía fluctuante. Debido a este problema, él ha estado teniendo ataques de descontrol ocasional, al sucumbir a una emoción en particular durante los últimos meses. Algo que ha ocultado de todos, pero que lentamente se vuelve más notorio. TSK, sigo diciendo que deberías dejarme caer de una vez. Si me convierto en un ángel caído todo este problema debería acabar, ¿no crees? Sasuke señaló y Yuki volvió a negar con la cabeza. Ya te dije que no puedo hacer eso. No sabemos qué podría pasar si completas la transformación sin haber podido acceder a tu chakra a la perfección. Una vez puedas usar y combinar, tanto la energía sagrada como el chakra al mismo tiempo te dejaré caer. Hasta entonces simplemente evita cometer más pecados y estarás bien. Yuki dijo, y Sasuke asintió lentamente, una leve sonrisa amenazando con bajar por su rostro, mientras las implicaciones del biju entraban en sus oídos. Ciertamente quería evitar ser controlado por sus emociones, su sentido común diciéndole que si lo hacía dejaría de ser él mismo. Pero había algo allí en esa cuestión, que muy en el fondo de su ser le impulsaba a simplemente dejar de resistirse. Cuando Sasuke se despertó de su sueño, lo primero que notó fue su hermosa habitación dándole la bienvenida en su despertar. Su lugar de descanso había cambiado mucho en los últimos meses, antes, se había conformado con dormir bajo el suelo en el lugar que había construido. Sin embargo, después de que sus episodios de descontrol empezaran a ser más fuertes. Un día sin que él pudiera evitarlo, mandó a destruir su viejo negocio y lo reemplazó por un maldito edificio de 20 pisos, y lo convirtió en un hotel extravagante, con uno de los clubes nocturnos más exitosos de todo Kuo.
El hotel funcionaba como una fuente de ganancia secundaria, mientras en el segundo piso mantenía el boceto de un arcade espectacular que había diseñado con gran precisión, para contener todos los malditos juegos existentes en el año, junto con consolas retro y de nueva generación. Recordar todo el dinero que había invertido en esa construcción hacía que sus bolsillos dolieran, pero al final del día seguía siendo asquerosamente rico. Gracias a cierto cuervo, que muy amablemente le financiaba sus proyectos a cambio de misiones difíciles. Porque sí, él había vuelto a actuar como mercenario para Grigori en los últimos meses, como una forma de hacer ejercicio y llenar sus bolsillos con una buena cantidad de dinero. Sonriendo levemente por el pensamiento anterior, Sasuke se levantó de la cama y se dirigió hacia su balcón. Antes, no habría podido hacer esto, pero ahora que vivía en el último piso de su edificio, disfrutar de las vistas se había convertido en un pasatiempo recurrente. Uno que hacía más comúnmente después de acostarse con Serafall. Volviendo a sonreír por segunda vez esa mañana, Sasuke estiró su mano hacia cierto lugar a un costado de la cama y con un brillo morado en su ojo izquierdo. Su celular voló hacia su mano y se encontró buscando cierto número en particular. Ojeó la lista de contactos que se había ampliado en los últimos meses, gracias a los proveedores de vino y algunos clientes que requerían su servicio como mercenario, así como también de personas que había conocido durante sus misiones. Pero todo esto no le importaba en este momento, él estaba buscando un número en especial y lo encontró justo debajo del contacto de Tobio Ikuse, mejor conocido como el perro de caza de Grigori. Aquí estás, entrando al contacto con facilidad, Sasuke empezó a teclear con una mano un simple mensaje. Para ser más específico, una invitación más que otra cosa. Después de todo, hacía más de una semana que no veía a su querida Mao Leviatán, y esta noche necesitaría de su compañía para poder deshacerse del estrés que muy probablemente este día le brindaría. ¿No es así, Falbion? Lanzando su acusación al aire, una pequeña risa coqueta empezó a ser audible en la habitación, y la mirada de Sasuke se clavó en los ojos de la recién llegada. ¿Por qué me miras con esos ojitos, Sasuke-kun? ¿Tanto te molesta mi visita? Falbion cuestionó con una sonrisa divertida, y los ojos de Sasuke cambiaron de inmediato a su Mangekyo Sharingan. Ahora, mientras ambas miradas se encontraban la una con la otra, la tensión en la habitación empezó a aumentar rápidamente. Antes de que fuera rota tan pronto como los ojos de Sasuke volvieron a la normalidad. No voy a hacer esto, dime a qué has venido. Sasuke demandó con fastidio, mientras se acercaba a la barra que tenía instalada a un lado del ascensor, que conectaba los pisos inferiores con su habitación. Qué malo eres, Sasu-chan. ¿Por qué piensas que solo vine aquí para hablar de negocios? ¿Acaso no crees que también puedo venir de visita? ¿O es porque ahora eres un ángel y ya no te quieres acercar a nosotros los demonios? Falbion se burló, una sonrisa pícara adornando sus facciones. Corta el rollo, Falbion, tú y yo sabemos que mi repentino cambio de raza no te sorprendió en lo más mínimo. Casi como si ya lo hubieras esperado. Ante la declaración tan audaz por parte del azabache, la mirada de Falbion se oscureció, antes de que ésta volviera a la normalidad y se sentara en uno de los taburetes de la barra. Todo mientras Sasuke empezaba a preparar algunas bebidas. Al mismo tiempo que un silencio se acentuaba en el lugar. A veces me sorprende las verdades que esa lengua tuya puede decir. Falbion dijo repentinamente, ganándose un levantamiento de ceja por parte del azabache. ¿Puedes ver el futuro también? Sasuke cuestionó y Falbion simplemente se encogió de hombros. A veces, no es como si lo controlara, simplemente de un momento a otro aparecen estos fragmentos y puedo ver cosas que aún no han sucedido. Falbion compartió y Sasuke solo la miró por unos segundos antes de hablar. Entiendo, pero eso aún no explica por qué estás aquí. Sasuke señaló, y Falbion simplemente le sonrió levemente. Vine a hablar de algunos negocios, aunque también, vine a molestarte un rato con el tema de Serafall. ¿Cuál quieres oír primero? Ella preguntó y Sasuke simplemente se encogió de hombros, mientras le daba a la Mao una de las bebidas que había terminado de preparar. Los negocios. Aceptando fácilmente la respuesta del azabache, Falbion tomó un trago de su bebida y sacó de su bolsillo un pequeño panfleto. Dicho panfleto fue tomado por la mano libre de Sasuke, y sus ojos leyeron su contenido con extremo cuidado. ¿Entonces quieres usar uno de los pisos libres del piso 15 para hacer tus pequeñas reuniones traidoras? Sasuke dijo, la diversión denotando sus palabras. ¿Es lo que dice allí, no? ¿Acaso no sabes leer? Devolviendo la broma, Falbion se alegró al ver el ceño fruncido en el rostro del ángel, antes de que éste le devolviera su folleto. Te lo permitiré, pero con una condición. Alzando una ceja en interés, Falbion indicó que Sasuke compartiera su condición y cuando lo hizo, su sorpresa no se hizo esperar. Quiero que congeles el tiempo, tal y como lo hiciste la primera vez que nos conocimos. Fue lo que él había dicho. Si bien ella había estado esperando una condición. Jamás imaginó que esa sería la que el chico elegiría, pero si ese era su deseo, que así fuera. Bien. Time. Pronunciando el nombre de su técnica, todo el espacio en la habitación se quedó congelado en el tiempo, y Falbion miró con interés al chico que le había pedido tan extraña solicitud.
Simplemente no podía entender por qué Sasuke le había pedido tal acción, sin embargo sin que ella lo hubiese esperado. Miró con asombro como los ojos del chico la estaban mirando directamente. Casi como si no estuviera. Imposible. Cuando la comprensión de ese suceso la golpeó, pudo observar detalladamente cómo el cuerpo de Sasuke se estaba moviendo lentamente. El movimiento era casi imperceptible, pero ella lo pudo captar. Sasuke estaba consciente aun cuando su habilidad estaba activa y más sorprendente aún, se estaba resistiendo a ella. No pudiendo aguantar más su sorpresa, ella desactivó su habilidad mientras un nuevo pensamiento llegaba a su mente. Over. Una vez que la habilidad se desactivó, una sonrisa complácida apareció en el rostro de Lucia y la Mao lo miró con sospecha en su rostro. ¿Sorprendida? Sasuke cuestionó, una mirada que denotaba su felicidad ardiendo fervientemente sobre su cara. No queriendo hacer que esa mirada aumentara, Falbion simplemente le devolvió la sonrisa mientras se encogía de hombros y respondía a su pregunta. Ni un poco. Dando una simple respuesta, la cara de Sasuke se oscureció. Y ella disfrutó internamente de esa reacción. Aunque claramente no estaba para nada calmada con la nueva información que había aprendido el día de hoy. Sin embargo, no dejaría que esos sentimientos se mostraran, por lo que se aseguraría de que esta conversación cambiara rápidamente de tema y sabía perfectamente qué decir para que eso sucediera. Entonces, ¿cuántas veces lo haces con Serafal por día? Sin que Sasuke lo hubiese esperado, Falbion cuestionó y Sasuke se quedó inmóvil por unos segundos. Claramente la pregunta lo había tomado desprevenido, y estaría condenado si llegaba a responder mal. Oh. ¿Acaso Sasuke-san se sonrojó? Falbion se burló, y Sasuke la miró directamente. Sabía que su dolor de cabeza, y futuro estrés en este día sería culpa de Falbion, pero jamás esperó que la razón, fuera a ser el repentino interés en la relación que tenía con su compañera Mao. Kaichou. Los ojos violeta de la presidenta del consejo estudiantil, se abrieron de golpe por el repentino llamado. Sona se despertó y se encontró en la sala del consejo estudiantil, que se usaba como base para los asuntos de la escuela y su nobleza. Bostezó y recordó el motivo de su sueño mientras se acomodaba sus gafas. Una vez hecho su habitual gesto, volvió su atención a quien la había llamado. Sabía lo que tenía que hacer, pero el sueño la estaba matando. Durante los últimos meses, había estado entrenando bajo la supervisión de Riser varios días a la semana. Algunos días entrenaba con él, mientras que a veces lo hacía por su cuenta, como lo había estado haciendo durante la última semana. Al principio no había sido un problema, pero mientras más fuerte se hacía, el cansancio acumulado en su cuerpo se iba intensificando, hasta llegar al punto en el que se encontraba ahora. Sin embargo, no podía abandonar su rutina, todo el cansancio tenía un motivo y estaba cada vez más cerca de conseguir su objetivo. Este fue un momento importante para ella y la siguiente fase de su plan. No podía tener dudas por lo que tan pronto como la persona le dio los formularios que había estado esperando, los tomó entre sus manos y los firmó sin dudar. Toma estos y llévaselos al director, he autorizado una ausencia de 2 semanas fuera de la escuela para el consejo estudiantil. Asintiendo en confirmación, la persona frente a Sona se inclinó levemente antes de empezar a salir de la habitación. Oh. Cierto, me olvidaba, no olvides decirle a Gasper-kun que la reunión será mañana en la tarde. Iría yo misma, pero aún no se ha acostumbrado a mí, y creo que lo mejor en este caso sería que tú se lo digas. Sona declaró, y la mujer en la puerta simplemente le sonrió. Me aseguraré de traerlo, nos vemos mañana en la reunión. Despidiéndose con una reverencia, Akeno salió de la habitación dejando a Sona con sus propios pensamientos. Claramente la relación que tenía con las piezas de Rías no era la mejor. Pero lentamente estaba segura de que todos se podrían entender. Después de todo, no había malos entendidos entre ellos, y lo único que había impedido que su relación mejorara, era el hecho latente de que habían sido entregados a sus manos por el propio Riser. Algo de lo que todos estaban conscientes, al haber sido informados por el propio patriarca Gremory cuando los trajo a la ciudad. Aún recordaba sus rostros y la confusión latente cuando se les informó que pasarían a ser parte de su nobleza. En ese momento la más confundida había sido Akeno, ya que su pieza había sido reemplazada por la de un obispo, al ya contar con Tsubaki como su reina, y haber juzgado que esa sería la mejor pieza para despertar el potencial de la reina de Rías. Después de todo, la pieza de obispo estaba diseñada para aumentar el poder mágico y la potencia de disparo de sus poseedores. Algo que la reina también tenía, pero en menor escala. Debido a este detalle, ella había elegido esa pieza en específico para Akeno, para que ésta pudiera potenciar el poder de su linaje, aún más de lo que lo había hecho la pieza de la reina. Sin embargo, aunque ese había sido el motivo principal por el que había cambiado la pieza de Akeno, ahora se preguntaba si había sido la mejor decisión. Kaichou. Afortunadamente para ella, antes de que pudiera volver a reflexionar sobre su decisión, la voz de su reina entró a sus oídos, y su mirada se encontró centrada en los ojos de Tsubaki. ¿Sucede algo, Tsubaki? Ante la pregunta lanzada por su rey, Tsubaki asiente levemente, mientras le pasa 2 cartas.
Estas fueron depositadas en tu correo personal Kaichou, una de ellas es Riser, así que me imagino que es para darte un anuncio. Asintiendo en confirmación, Sona tomó dicha carta entre sus manos y la abrió con extremo cuidado, antes de empezar a leer. Primero que nada, me disculpo por contactarte de esta manera, pero no tenía otra opción. Digamos que estoy en algo y no puedo tener un alto perfil, por lo que de ahora en adelante te estaré contactando por medio de cartas a diferencia de como lo habíamos estado haciendo durante los últimos meses. Espero me perdones por eso, pero lo segundo es más importante. Así que escucha con atención. Al final de la carta hay un pequeño garabato que escribí con ayuda de una maga muy talentosa. Te he enviado un pequeño regalo. Es un Set Unite Armor, un proyecto experimental de Grigori, no preguntes cómo lo conseguí porque no te lo diré. Simplemente debes de saber cómo se usa y para qué funciona, así que seré breve. Este dispositivo es uno de uso común, es una armadura de energía diseñada para proteger al portador usando la energía del sol. Su diseño es muy similar al de los balances Breaker de los dragones celestiales, por lo que podrías decir que es una imitación, pero eso no importa. Tu set de armadura es de color morado, y una vez que la actives mejorará tu potencia de fuego, y te protegerá de algunos daños. La mandé a construir especialmente para ti, así que se adaptará a tu gusto en el combate. Te la estoy enviando por si la llegas a necesitar. No puedo decir mucho porque el espacio es limitado, pero simplemente ten cuidado. Durante los últimos meses, se ha estado liando una muy gorda entre la facción de Grigori y la iglesia. Y si la información que he reunido en las últimas semanas es correcta, tu ciudad será el centro de todo este conflicto. Quisiera decir más, pero no tengo el tiempo ni los medios para hacerlo, así que pasaré a mi último punto. Esta carta está siendo escrita el 28 de septiembre. Si te está llegando algunas semanas después de que nos encontramos para entrenar. Eso significa que no nos veremos por algún tiempo. Espero que nuestro último entrenamiento haya servido para algo. Y puedas completar el plan que hemos ideado. Riser fuera. ... Una vez Sona terminó de leer la carta, ella dio un pequeño suspiro cansado, y esta se dirigió hasta el pie de la hoja, y tal cual como Riser lo había estipulado, en ella se encontraba un garabato. No queriendo perder tiempo, Sona vertió un poco de magia en la figura y esta se iluminó levemente, provocando que la carta se incendiara. Al ver esto, su primer instinto fue apagar el fuego, sin embargo, tan pronto como estuvo a punto de hacer dicha acción, esta se detuvo al ver cómo las cenizas de la carta que caían sobre su escritorio, se empezaron a arremolinar entre sí, como si algo tratase de formarse. Habiendo llegado a esa conclusión, Sona esperó pacientemente a que la carta se terminara de incendiar, y una vez que ésta se destruyó por completo, ella pudo ver una cadena con un colgante de media luna en su punta. A primera vista parecía simplemente un adorno cualquiera, pero si lo que Riser había dicho era cierto. En ese colgante se encontraría una armadura que podría activar si la situación lo requería. Algo que estaría probando una vez que estuviera sola. Pensando esto brevemente, Sona volvió su mirada hacia el colgante y estiró su mano para tomarlo. Pensó en ponérselo ella sola, pero decidió que Tsubaki lo hiciera. Después de todo, ella ya había visto que Riser le había regalado algo, y no quería que se hicieran malentendidos, por lo que aprovecharía esta oportunidad para aclarar las cosas. Tsubaki, ¿podrías ponerme el collar por favor, mientras leo la otra carta? Sorprendida por la petición de su rey, Tsubaki obedeció tranquilamente mientras se ponía detrás de su amiga. El collar ya en sus manos preparado para cerrarlo alrededor del cuello de su rey. Oh. Cierto, no te pregunté de quién era esta postal, ya había esperado la carta de Riser para recibir ese colgante que me debía por una apuesta que hicimos, pero no tengo la más remota idea de quién podría haber enviado la otra. Sona mintió, en un intento de quitar cualquier confusión errónea en su relación con Riser. Cosa que para su alegría funcionó, ya que tan pronto como Tsubaki escuchó esas palabras, ella sintió como una tensión se liberó del cuerpo de su amiga. Una de las ventajas de ser el rey de su nobleza. Oh bueno. Tsubaki empezó a tartamudear, una señal clara de que algo la había puesto nerviosa. Verás, esa carta viene con la firma de aquel hotel famoso del distrito comercial de la ciudad de Kuyo. Creo recordar que su nombre era Konoha. No recuerdo bien, pero eso no importa. Verás, realmente no sé qué es lo que dice, pero parece que esta carta es importante, ya que trae dibujado el símbolo de la familia Sitri en el principio del sobre. Tsubaki terminó de decir, justo al mismo tiempo que cerró el collar sobre el cuello de su rey, y justo cuando esto sucedió. Pasaron dos cosas simultáneas en el cuerpo de la morena. Por un lado, el collar se había enlazado con su poder mágico, y Sona podía sentir una fina capa de energía recorriendo su cuerpo, envolviéndola y protegiéndola de cualquier amenaza. Y por último, el nombre del hotel le recordó el lugar en donde Issei trabajaba, lugar perteneciente al ángel que había causado tanto revuelo meses atrás. Por eso, tan pronto como la sensación de la energía extraña recorriendo su cuerpo se desvaneció, Sona no perdió ni un solo segundo y abrió la carta de inmediato. Sus ojos vagando rápidamente, por cada párrafo escrito sobre el papel, y tan pronto como terminó de leer, su mente empezó a procesar toda la nueva información.
Riser metido en algo que requería que mantuviera un perfil bajo. Una posible amenaza acercándose a la ciudad que protegía. Y el ángel que residía en la ciudad de Kuo, a quien se le había prohibido acercarse desde que se supo sobre su existencia, invitándola a una reunión el día de mañana. Simplemente procesar toda esta información hizo que un dolor de cabeza se empezara a formar en la sien de su frente, mientras analizaba posibles escenarios. ¿Qué hacer? Ella no pudo evitar cuestionarse mientras debatía mentalmente cómo sobrellevar esta situación. Las dos primeras cuestiones no eran importantes en este momento, dada la naturaleza de ambas. Pero la última no era una que pudiera ignorar. Este ángel misterioso la estaba invitando personalmente y conocía a su familia, por lo que esta reunión no sería simplemente algo casual. Aquí se estaban tocando temas políticos relacionados con su territorio, y si quería que las cosas resultaran bien, necesitaba ayuda. Tsubaki, puedes llamar a Yodo Issei a mi oficina. Ella pidió y Tsubaki rápidamente obedeció con una mirada divertida. Claramente su reina se estaba haciendo ideas equivocadas, pero no tenía tiempo para corregir su pensamiento. Issei era el más cercano a ese ángel, y si había alguien a quien podía pedir consejo para tratar este tema tan delicado, sería solamente a él. Además, si esas ideas que su reina estaba pensando le ganaban el tiempo necesario a solas que necesitaba para hablar con Issei de todo esto. Que así fuera. En la sala del antiguo club de lo oculto, un despeinado chico de cabello castaño se encontraba tirado sobre el suelo. En sus manos, varios libros con un lenguaje extraño, mientras un aura de energía verde lo estaba rodeando. Tai, ¿estás seguro de que esta magia funcionará? El chico cuestionó a su inquilino interior, y la voz del Gear se materializó sobre su brazo, al mismo tiempo que la gema verde empezaba a brillar. Debería funcionar, siempre y cuando la chica no se encuentre bajo una barrera que evite la detección. El dragón Gales respondió, e Issei asintió ante sus palabras, mientras dirigía su atención de nueva cuenta hacia el hechizo que estaba conjurando. Espero funcione. Depositando los libros sobre el suelo, Issei estiró sus manos hacia el mapa pegado en la pared. Y tan pronto como éstas se alinearon en línea recta, la energía se empezó a acumular en un pequeño puntero, que empezó a moverse por todo el mapa. Sin embargo, antes de que pudiera detenerse en un lugar en específico, el mapa fue consumido por llamas verdes, y la energía se disipó provocando que el castaño cayera de espaldas y jadeara con cansancio. Mierda, volvió a fallar. Issei se quejó, mientras llevaba ambas manos hacia su rostro. El sudor goteando de su frente, mientras la impotencia lo inundaba nuevamente. Issei, deberías pedirle ayuda a Sasuke. Tal vez él pueda. No. Issei gritó exaltado, provocando que Drake guardara silencio. Lo siento, exalté. Issei se disculpó con sinceridad, mientras sus ojos miraban la gema verde directamente. Pero no puedo ir con él todo el tiempo a pedir su ayuda. Él ya ha hecho suficiente con haberme salvado en el inframundo. Debo aprender a valerme por mi cuenta. Además, aunque pidiera su ayuda, creo que recuerdas cuáles fueron las palabras que Koneko me dijo antes de que se fuera. Señalando su punto, Issei se levantó del suelo mientras su mirada vagaba hacia cierto lugar en particular. Más precisamente, cierto sillón a un costado de él, en donde acostumbraba sentarse su mejor amiga. Issei, ella está bien, simplemente necesita más tiempo. Tai trató de calmar a su amigo, pero no pudo evitar que el sentimiento de preocupación volviera a surgir con más fuerza. Lo sé, pero ¿cuánto más tiempo necesita? Ya han pasado 4 meses desde que abandonó la ciudad, y ni siquiera se ha comunicado conmigo. No puedo evitar preocuparme por ella, después de haber pasado tanto tiempo sin saber sobre su estado. Issei declaró con tristeza, y Drake simplemente pudo guardar silencio. No había palabras capaces de poder calmar la angustia y preocupación que su portador tenía por la necómata. Pero aún así, quería ayudar a que su angustia y preocupación disminuyera. Por eso le había estado enseñando la poca magia que conocía, para así poder localizar a la Nekosou. Sin embargo, lo único que había provocado con sus acciones era que su portador estuviera más ansioso cuando estaba solo. No se notaba a primera vista, cuando estaba rodeado de otras personas. Pero cuando Issei volvía a la oscuridad, y se encontraba en la soledad, sus miedos e inquietudes lentamente lo abrumaban, y le hacían acercarse a un sendero que francamente no quería que el niño encontrara. Yodo-san. Afortunadamente para el dragón, la reina de la chica Citri, había aparecido en el momento preciso, y ahora que estaba aquí, los pensamientos e inquietudes de su portador se calmarían para centrarse en la situación actual. Sorprendido por el llamado tan repentino, Issei se levantó del suelo y volvió su mirada confundida hacia la recién llegada. ¿Sucede algo, Tsubaki? Él cuestionó con interés, su mirada abatida dejada de lado, mientras su habitual actitud volvía a su rostro. De hecho, Shiryu. Sona me mandó a llamarte, quiere hablar contigo sobre algo. ¿Vendrás conmigo? La chica preguntó, una mirada neutral en su rostro mientras mantenía su mano en el pomo de la puerta. Bueno. Si Kaichou me lo está pidiendo, creo que tendré que ir.
Respondiendo a la pregunta, Issei se encogió de hombros y empezó a caminar hacia la morena que miraba con interés a su alrededor. ¿Hay algo mal con la habitación? Él preguntó, provocando que Tsubaki negara con la cabeza. No es nada, simplemente me sorprende que hayas podido mantener este lugar tan limpio, siendo tú la única persona que pasa sus ratos libres aquí. Tsubaki respondió. Issei simplemente sonrió por lo bajo. Es lo menos que puedo hacer por este lugar, después de todo, aquí paso mis ratos libres, y tengo que mantener limpio el lugar favorito de Koneko, para cuando ella regrese. Terminando sus palabras, Issei pasó por un lado de Tsubaki, sus manos detrás de su cabeza mientras se empezaba a dirigir afuera del edificio. Todo sin notar la mirada deprimida que la reina de Sona le estaba dando. Ella sabía la amistad que Issei y Odo compartía con la pequeña Koneko, por lo que saber que la niña ya no se encontraba en Japón, y que posiblemente jamás volvería, le hacía crujir su corazón. Después de todo, era un hecho sabido por todos los demonios de la academia, que Koneko Toujo había desaparecido y nadie podía encontrarla. Ni siquiera su rey que tenía su pieza en su poder. Lo que solo podría significar dos cosas. La niña ya no se encontraba en el país. O la peor, que era la más probable. Que hubiese sido asesinada y que su conexión con su pieza se hubiese roto. Cualquiera que fuese la razón, Tsubaki no quería pensar en ello. Porque si lo hacía, sabía muy bien que terminaría contándole la verdad al castaño, una verdad que su rey había prohibido, y que nunca debía ser mencionada en presencia de Yodo. Sala del consejo estudiantil. Cuando Issei cerró la puerta detrás de él, y su mirada se encontró con los ojos color violeta de la presidenta. Él supo de inmediato que su llamada no había sido para una reunión formal. Después de todo, Sona tenía esa mirada que él había aprendido a reconocer en los últimos meses, y entendía perfectamente que ahora no era el momento de actuar con normalidad. Tan pronto como ese pensamiento cruzó su mente, Issei se acomodó el uniforme y su mirada se puso seria, mientras se sentaba enfrente de Sona. Un tablero de ajedrez ya puesto entre ellos y el primer movimiento habiéndose dado por parte de la morena. ¿Qué sucedió? Él empezó la conversación mientras movía a su caballo. Muchas cosas, pero nos centraremos en una en especial. Respondiendo rápidamente, Sona movió a uno de sus peones, dándole acceso a uno de sus obispos para poder moverse libremente. Oh. ¿Y qué es esa cosa que te tiene tan pensativa? Issei cuestionó con curiosidad, mientras enviaba a uno de sus peones hacia el frente, encontrándose cara a cara con el peón que Sona había movido. Pues, ¿podrías decir que tu antiguo lugar de trabajo, o tu lugar de trabajo? Al final, ¿cómo quedó esa cuestión? ¿Seguiste yendo a trabajar? Sona respondió, mientras uno de sus obispos salía de las filas traseras, y se adentraba en el perímetro de Issei. Sorprendido por la repentina pregunta y el movimiento tan audaz de la morena, Issei se tomó unos momentos para reflexionar sobre su respuesta. Si bien era cierto que su pregunta fuera de lugar lo había tomado con la guardia baja, ahora que se había recuperado podía responder con total sinceridad. Sigo trabajando allí, pero ya no es con tanta regularidad. Después de todo, desde que Sasuke amplió el lugar, las noches se han vuelto más pesadas de lo normal, y hay veces en las que no paro de servir bebidas durante toda la noche. Por lo que me he tomado un descanso de un par de semanas. Issei respondió con sinceridad, mientras enviaba a uno de sus peones a enfrentar al obispo que se había colado en su terreno. Observando la jugada tan predecible, Sona sonrió levemente. Es bueno saber que sigues allí, pero quisiera preguntar sobre tu jefe. ¿Qué me podrías decir de él? Sona dijo con una mirada tranquila, mientras sacaba de la parte trasera de sus filas a un caballo, y lo posicionaba en una casilla intermedia, con el objetivo de atacar a quien osara capturar a su obispo. Tomado por la guardia baja nuevamente, Issei movió una pieza mal, y su peón fue capturado por el obispo de Sona, haciéndola reír por lo bajo. No te distraigas, Issei. Este juego no será divertido. Sona se burló y Issei la miró con seriedad. La incertidumbre bailando en su mente. ¿Por qué el repentino interés en mi jefe? ¿Acaso hizo algo mal? Issei cuestionó, su voz más silenciosa de lo habitual. Para nada, simplemente digamos que me invitó a una reunión el día de mañana, y pues quería saber qué es lo que puedo esperar al encontrarme con él. Terminando sus palabras, Sona indicó que Issei prosiguiera con el juego, sacándola inconscientemente de sus divagaciones. Con su mente nuevamente en línea, Issei movió a otro de sus caballos y se encontró observando su siguiente jugada con calma, mientras analizaba las palabras que saldrían de su boca. Él es normal. Después de un par de segundos, Issei finalmente respondió a la pregunta de Sona ganándose una ceja levantada de la morena. Verás, no hay mucho que decir. Él es esta clase de sujeto de pocas palabras, agradable y con una mirada tranquila. De hecho, me atrevería a decir que su personalidad coincide con tu actitud cuando no te conocía. Es reservado e incluso un poco solitario, pero una vez que lo conoces es un gran tipo. Lo suficientemente amable para incluso ir a otra dimensión para rescatarte, aun cuando eso hubiera significado exponer su identidad. Issei terminó de decir, y Sona se llevó sus dedos hacia sus gafas.
Dio un leve toque en la pasta central, y las reacomodó en su eje, mientras una sonrisa alegre adornaba su rostro. Piensas muy bien de él, ¿no es así? Ella preguntó tranquilamente, provocando que Issei le devolviera la sonrisa. Es mi amigo y al mismo tiempo, es alguien a quien respeto. Issei declaró con sinceridad, provocando que una nueva idea surgiera en la mente de la morena. ¿Quisieras ir conmigo a la reunión de mañana? Ella soltó repentinamente, e Issei se encontró sorprendido. Nunca esperó que tales palabras salieran de la boca de su amiga, y una parte de él, en lo profundo de su corazón, las estaba tomando como algo más. ¿Sería acaso una invitación a una cita? Porque si fuera así, me encantaría acompañarte. Sin que él pudiera evitarlo, las palabras salieron de su boca, y Sona se encontró sonrojada levemente, mientras Issei se daba cuenta de lo que había hecho. No. Espera, Kaichou. Yo solo. Si quieres tomarlo de esa manera, no me molestaría en lo absoluto. Sin que Issei lo hubiese esperado, Sona contestó a su declaración y ambos adolescentes se quedaron en silencio. La atmósfera de la habitación estática, mientras ambos pares de ojos se miraban el uno al otro. El sonrojo visible en cada uno de ellos. Haciendo que la tensión en la habitación aumentara aún más. Sin embargo, dicha tensión se rompió repentinamente, cuando cierto peón de cabellera rubia irrumpió por la puerta con una Ruruko a cuestas. Kaichou, encontré a Ruruko, no ha hecho su trabajo y yo. Sagi no pudo continuar hablando porque miró con confusión la escena que se desarrollaba frente a él. ¿Estoy interrumpiendo algo? Él preguntó, y justo en ese momento, Issei se levantó de su asiento, luciendo más rojo que otra cosa y se despidió rápidamente. Su cara amenazando con volverse un tomate, mientras salía de la habitación. ¿Yodo está bien? Ruruko preguntó a su jefa, y ésta simplemente asintió tranquilamente, sus emociones ocultas, bajo su habitual expresión, mientras asimilaba lentamente lo que había sucedido. Ambos se habían declarado sus sentimientos indirectamente, y ahora que esto había sucedido, Sona no sabía qué hacer a partir de aquí. Issei había aceptado su propuesta, y mañana irían juntos a la reunión. Pero ahora que ambos habían dicho tales insinuaciones, no sabía qué hacer. Ni cómo actuaría el día de mañana. Serafall estaba impaciente, Sasuke la había convencido de venir a su bar después de un duro día de trabajo. Serafall no tenía idea de cómo logró persuadirla para que viniera, debido a las cargas de papeleo que tenía que revisar, gracias a una nueva organización criminal surgida en el inframundo en los últimos meses. Se suponía que ella estaría revisando cada actividad que la organización había realizado en las últimas semanas, y llenando los informes en este día, pero, afortunadamente, ella estaba allí, en la pista de baile, el sudor corría por su cuerpo mientras balanceaba las caderas con el fuerte ritmo que salía de los parlantes. La temperatura de su cuerpo estaba aumentando debido a todos los cuerpos calientes que se movían a su alrededor. Se sintió mareada cuando el aroma almizclado del sudor y el alcohol la envolvió, y sabía que el alcohol en su propio sistema se sumaba a la sensación. Pero descubrió que no le importaba. Se sintió bien finalmente dejarlo ir y entonces levantó sus brazos en el aire, disfrutando el momento y rozando su trasero contra el frente de su compañero. Sintió manos fuertes agarrando sus caderas y tirando de ella más cerca del cuerpo musculoso detrás de ella. Dobló los brazos para ponerlos alrededor del cuello de su pareja mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y presionaba su trasero contra su entrepierna. ¡Qué movimientos tan sucios, Mao-sama! Un aliento caliente deslizándose sobre la piel de su cuello. Deberías tener cuidado, podría pensar que estás coqueteando conmigo. Podía escuchar la sonrisa en su voz profunda, pero no pudo evitar gemir cuando él la besó en ese espacio sensible donde su cuello se encontraba con su hombro. Sintió que su erección la apuñalaba en la parte baja de la espalda mientras continuaba apretándolo. Un suspiro peludo salió de su boca cuando él apretó sus caderas con tanta fuerza que dolió, provocando que la humedad se filtrara en sus bracas. Estaba tan cachonda solo por sentir su cuerpo caliente moviéndose contra el de ella. Dios, lo necesitaba tanto en este momento que casi parecía siniestro. Serafall se dio la vuelta para mirar sus ojos oscuros. Ella se balanceó al ritmo mientras sostenía su mirada por un largo segundo antes de lanzarse hacia él y besarlo con fuerza en la boca, exigiendo la entrada que él le proporcionó rápidamente. Dios, era un besador increíble. Se echó hacia atrás, demasiado pronto en su opinión, pero tenía que respirar. Los ojos de Sasuke se llenaron de deseo y sorpresa mientras pronunciaba entrecortadamente su nombre, Serafall. Podía escuchar la ligera confusión y asombro en su voz debido al repentino cambio en su actitud hacia él. Sabía que sus ojos estaban llenos de lujuria y gritos de necesidad. Debió haberlo entendido porque la agarró de la mano y rápidamente la arrastró a un rincón oscuro. Se volvió hacia ella con la falta de su propio ardor en los ojos, pero mejor sereno que inmediatamente después de su beso. ¿Estás segura?, le preguntó, rogándole en su mente que dijera que sí, pero aún un poco preocupado si eso era en el calor del momento o si esto era lo que ella realmente quería. Y oh chico, ella lo quería. Sí, por favor, gimió mientras presionaba su centro contra él, cachonda más allá de lo creíble.
Bueno, entonces Mao, vamos a mostrarte lo que se ha estado perdiendo, una gran sonrisa en su rostro mientras la empujaba hacia su habitación VIP y hacia el ascensor que los llevaba hacia su habitación subterránea. En el momento en que la puerta del ascensor se cerró, la atrajo bruscamente hacia él con la mano que aún sostenía y atacó su boca con avidez. Le hundió la lengua en la boca, luchando con ella por el dominio, haciéndola suspirar y gemir y apretar su cuerpo contra el de él. Las manos de Sasuke recorrieron su cuerpo, incapaces de satisfacer su necesidad de tenerla más cerca. Sonó el timbre y la puerta se abrió directamente a su exquisito ático. Sasuke la empujó hacia afuera solo para golpearla con fuerza contra la pared al lado, sin siquiera romper su sesión de besos. Sus manos llegaron a su trasero y apretaron ligeramente, haciendo que Serafall gimiera en su boca. Movió sus manos un poco más abajo y la ayudó a saltar y rodear sus caderas con las piernas. Sus manos estaban en su cabello, tirando y amasando, haciéndole saber que no estaba buscando un tipo de sexo dulce y agradable para hacer el amor, ella quería un tipo de sexo rudo y duro. Bien. Serafall no pudo soportarlo más. Ella bajó los brazos por sus hombros, pecho y paquete de 6 duros e incluso más abajo justo en la cintura de sus pantalones. Hizo una bola con la tela de su camisa en sus manos, sacándola de sus pantalones. Ella desabrochó sus botones cuando él comenzó a besar y lamer su cuello y mandíbula, dejándolos recuperar el aliento. Ella solo desabrochó la mitad de sus botones antes de perder el control y rasgó su camisa y se la quitó de los hombros. Sasuke se rió de su falta de paciencia. Vaya, ¿será, no estamos ansiosos? Dormitorio. Ahora, fue su respuesta entrecortada mientras apretaba las caderas contra su ingle para obtener un poco de fricción que tanto necesitaba. Inmediatamente obedeció, llevándolos a su habitación donde la arrojó sobre la cama y fue a acostarse sobre ella y continuó besándola en el cuello y mordisqueando su clavícula. Ella envolvió sus piernas alrededor de sus caderas una vez más, meciéndolas hacia él. Él gruñó por la presión que ella estaba aplicando a la tienda en sus pantalones, haciendo que una oleada de sangre se disparara en su herramienta, haciéndolo endurecerse aún más. Sasuke agarró el dobladillo de su vestido que estaba enredado alrededor de su estómago, mostrando sus sexys bragas de encaje negro, y se lo subió por la cabeza. Sus ojos recorrieron su cuerpo en forma, ahora solo vestido con un sostén y bragas a juego. Sus manos amasaron su cabello una vez más, llevándolo a sus labios y besándolo apasionadamente. Sus manos masajearon su cuerpo, mientras ella dejaba que las suyas también se deslizaran para desabrochar y desabrochar sus pantalones. Empujó sus pantalones sobre sus nalgas y se ayudó a empujarlos más abajo con los pies. Rompió el beso para zafarse de ellos y tirarlos fuera de la cama, solo para volver a ella y continuar con su cuidado de lo que estaba siguiendo en su cuerpo. Ella gimió en voz alta cuando su mano de repente la ahuecó sobre la fina tela húmeda de sus bragas, corcoveando en su mano para tratar de aliviarse un poco. Su boca viajó para besar la suave piel que se derramaba de su sostén. Y luego mordió su duro pezón sobre el sostén, haciéndola gritar y gemir al mismo tiempo. Estaba montada en la maravillosa montaña rusa de la pasión cuyo único objetivo era empujarla al borde del precipicio del éxtasis. Todos los pensamientos quedaron en su mente, excepto aquellos de su necesidad y del hombre encima de ella. Sus manos que estaban tratando de empujar su cabeza con más fuerza contra su pecho dieron la vuelta y desabrocharon su sostén. Sasuke agarró la pequeña cuerda que conectaba las dos copas y rápidamente se la quitó, solo para que su boca pudiera volver a darse un festín con sus senos ahora expuestos y su mano amasó su otro seno, pellizcando su pezón. Ella se retorcía y corcoveaba debajo de él, incapaz de quedarse quieta, desesperada por tenerlo. Por favor, prácticamente gimió. Por favor, ¿qué será? ¿Qué es lo que necesita? Dígame lo que desea. Pasión. Entrelazó su voz ronca mientras murmuraba en su pecho, haciendo que el aliento rozara sus sensibles pezones. Por favor, tócame. Jadeó cuando él presionó su mano más fuerte en su centro. Su mano se alejó de sus bragas haciéndola gemir ante la inesperada falta de contacto. Sus dos manos estaban sobre sus pechos ahora mientras comenzaba a besar y mordisquear su estómago. Hizo girar su lengua alrededor de su ombligo y mordió suavemente la piel justo debajo. Sus caderas se sacudieron hacia arriba mientras él se reía entre dientes, lamiendo la piel justo por encima de la banda de sus bragas. Su mano se deslizó por su cuerpo para enganchar sus dedos a los lados de sus bragas y lentamente, pero con seguridad, los deslizó fuera de sus piernas. El fuego ardía en sus ojos mientras la observaba moverse en la cama. Tan hermosa, susurró antes de bajar la cabeza y besarla justo donde ella lo necesitaba. Osasu, su espalda se arqueó fuera de la cama cuando su lengua se disparó dentro de ella. Estaba tan cachonda que se corrió casi de inmediato. Él lamió y arremolinó su lengua alrededor de su manojo de nervios. Ella estaba tan cerca. Ella iba y finalmente presionó su lengua en su clítoris y Serafall finalmente se vino directamente en la boca de su amado. Bonita forma de comenzar la noche. ¿Quieres que siga, querida Sera? Sasuke jugueteó con sus palabras mientras sus ojos se encendían en rojo y saboreaba el sabor de Serafall en sus labios, provocando un escalofrío por toda la espalda de la Mau. Por favor, haz conmigo lo que quieras.
Ella respondió con lujuria y Sasuke la levantó entre sus brazos, y llevó sus manos a su cuello y bajó su cabeza. Sus manos se colocaron suavemente en su cintura mientras mantenía el contacto visual. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando sus labios se rozaron y pronto la estaba besando con toda su fuerza, incapaz de tener suficiente de su sabor divino. Ese único beso y supo que haría cualquier cosa por besarla de nuevo. Un beso y estaba enganchado. Como un adicto a la heroína. Y no la soltaría por nada del mundo. Al menos no hasta la mañana. Sábado 15 de octubre del 2011. Cuando los rayos de la mañana entraron por el balcón de Sasuke, sus ojos se abrieron lentamente, mientras su visión se aclaraba. Su cuerpo se sentía más ligero, más lleno de energía, y él mismo se sentía más feliz. Una sensación a la que rápidamente se estaba acostumbrando, mientras más tiempo dormía con su amada. Pensar esto, hizo que una leve sonrisa se empezara a dibujar en sus labios, mientras giraba su mirada para encontrar la figura dormida de Serafal a su lado. Una vista a la que se había acostumbrado en los últimos 4 meses, como cada vez que ella venía a su hogar. Lentamente, se inclinó hacia ella, y le depositó un suave beso en su frente, antes de levantarse con cuidado de la cama, y empezar a caminar hacia su balcón. Sus 2 pares de alas blancas desplegadas, mientras su cuerpo empezaba a emitir una leve energía verde, producto de la energía natural que se empezaba a recolectar en su cuerpo. Había estado haciendo esto cada mañana, como un hábito y una forma de no descuidar su manejo sobre dicha energía. Años atrás, Pike le había dicho que tenía grandes esperanzas, en lo que podría llegar a ser si seguía entrenando dicha habilidad, y ahora, mientras el tiempo seguía pasando, empezaba a creer que podría cumplir con las expectativas que el jefe de la tribu había puesto sobre él. Mirando al horizonte, Sasuke envió ese pensamiento al fondo de su mente, mientras la vista de la ciudad lo golpeaba, casi al mismo tiempo que una suave brisa de viento movió su cabello. Su vida se había vuelto tan pacífica y llevadera, y a él le gustaba el rumbo que estaba llevando. Podría tener algunos problemas con los que lidiar todavía, pero ahora, tal y como estaban las cosas. Era algo que a él le agradaba. No tenía preocupaciones, no tenía que pelear. Simplemente tenía que vivir como él quisiera. Tal y como alguna vez lo estuvo haciendo, durante su niñez, cuando tenía a su padre y a su hermano junto a él. Recordar aquellos días, hizo que una sonrisa melancólica apareciera por unos momentos en el rostro del azabache. Sin embargo, tan pronto como esta apareció, fue reemplazada por una de total alegría. No servía de nada pensar en aquellos momentos. Eso era su pasado, y ahora estaba en el presente. Un presente en el que él creía que podría ser feliz. Un futuro lejano en el que se veía formando una familia junto a Serafal. Un futuro que se aseguraría de construir, y no dejaría que nada ni nadie arruinara sus sueños. Porque, si algo o alguien llegara a obstaculizar sus sueños, él se aseguraría de destruir por completo a quien o que se interpusiera en su camino. Pero mientras ese día no llegara, seguiría con la vida tan pacífica que estaba llevando. Sin preocuparse por nada más que su felicidad. Fin.